video de ASMR católico, lo que vamos a hacer primero es ponernos en presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Lo que vamos a estar tratando en este ASMR es la importancia de rezar en latín. Lo primero que les quiero decir es que no es que es importante saberse absolutamente todas las oraciones en latín. Sí es preferible rezar en latín, porque ahora lo vamos a ver. Sin embargo, no es necesario absolutamente todas las oraciones, sino que las más necesarias son las oraciones que conforman el Santo Rosario. Sabemos que el rosario hay que rezarlo idealmente todos los días, y el rosario es un arma muy poderosa contra el maligno, y lo podemos utilizar el rezo del rosario para que el maligno no tenga dominio sobre nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que sabernos las oraciones del rosario? ¿Y por qué tenemos que rezar el rosario? Preferentemente en latín. Al rezar el rosario en latín, lo que hacemos es unir dos armas poderosas contra el mal: el rosario y el idioma latín. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el latín para rezar el rosario. Entonces, el rezo del rosario en latín se vuelve más efectivo contra el mal. Cada Ave María menciona el diablo en un exorcismo, y como que le estaríamos pegando en la cabeza, como que lo martiriza. Inclusive vamos a rezar ahora un Ave María para consagrar este video a la Virgen María, que este video le llegue a las personas y lo vean con un corazón abierto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ya habiendo rezado el Ave María, vamos a el video. El latín es principalmente una lengua sagrada, y el demonio odia el latín, no soporta el latín, porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. O sea, por eso el diablo la odia tanto, porque es una lengua que está consagrada para Dios. Y entonces el diablo no puede soportar algo consagrado a Dios. No soporta lo que está consagrado a nuestro Señor. Es algo que le repele. Les voy a leer, me voy a estar apoyando de la página que se llama rezoelrosario.com para este video, que el artículo se llama ¿Por qué rezar el rosario en latín? El rosario principalmente fue difundido en el idioma latín. El rosario se le reveló a Santo Domingo. Entonces, al ser revelado a él, la Virgen María le dijo que
enseñanza del rosario en el idioma latín. Así que es el deseo, el anhelo de nuestra Sagrada Virgen María que nosotros, sus hijos, recemos el rosario en latín. Ahora les voy a leer un párrafo de esta página. Vean cómo rezar en latín nos conecta con la Iglesia Católica y nos conecta con la Eucaristía. Escuchen lo que dice. La Iglesia además enseña que las devociones privadas deben conectarse y conducir a la Sagrada Liturgia. O sea, rezar en latín es una devoción privada. Es una devoción que se hace en lo privado. Entonces, esa devoción privada la debemos conectar con la Sagrada Liturgia que refiere a la Iglesia. La Sagrada Liturgia dice que a lo largo de los siglos, siempre y en todas partes se han ofrecido en latín. O sea, la liturgia a lo largo de los siglos siempre se han ofrecido en idioma latín. Les voy a definir lo que es la liturgia. Para quienes no sepan, la palabra liturgia se deriva del griego y tiene dos palabras que la componen: leitón, que es público, y ergón, que es obra, ministerio. Es decir, que liturgia significa ministerio público. Se trata del culto divino que la Iglesia ofrece oficialmente a Dios como ministerio o servicio que es público. Entonces, tenemos que conectar privado con lo público. Esto también tiene que ver cuando en la Biblia dice: lo que les digo en lo secreto, díganlo en lo público. Comuniquen las revelaciones que yo les hago, que hace Dios. Es como que no hay nada oculto, sino que todo se une y todo tiene que ver con todo se mantiene unido, lo privado con lo público. El latín, como ya mencioné, es la lengua materna, es la lengua base de la Iglesia Católica. Dice, el Concilio Vaticano II ordenó la retención del latín en la liturgia. Es decir, que en el Concilio Vaticano II el latín ya no era necesario usarlo. Hoy en día hay misas en latín, pero no son las que abundan. Las misas que abundan son las que son en español, en el idioma del país. Ya el latín se dejó de usar. Y esto también es un triunfo del maligno, porque el latín es una lengua, al ser consagrada al Señor, que aumenta nuestra fe en Dios. Entonces es como el latín más efectivo para las oraciones, para la liturgia. Es una lengua más efectiva, porque además el diablo no lo pueden escuchar. Así que una misa ofrecida en latín por completo, menos el sermón, que el sermón se da en el idioma nativo porque así entienden todos. Si se haría en latín, como que no se entendería el sermón, pero bueno, las partes que se hacen en latín. Entonces, una misa ofrecida en latín es una misa ofrecida enteramente a Dios. O sea, enteramente. Porque estás glorificando a Dios en el sacrificio de la Santa Misa en el idioma que es el idioma ideal para utilizar con Dios.
Entonces el Concilio Vaticano II saca el latín de la liturgia. Sin embargo, el latín sigue siendo una lengua sagrada. Entonces, al ser una lengua sagrada, nosotros podemos profundizar más en el misterio de la fe. Podemos profundizar más en lo que simboliza la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el latín nos da más fe en nuestro Señor y el latín nos une con nuestra Sagrada Iglesia Católica, que a la vez la Sagrada Iglesia Católica nos une a nuestro Señor Jesucristo. Entonces va todo unido. Por lo tanto, es muy apropiado cuando el rosario, con sus oraciones derivadas de la liturgia, se recita en esta lengua mística, como se hizo durante tantos siglos. Esto es lo que les digo. El latín te va uniendo con todo. Te une con la iglesia te une con Jesús. Entonces, te une el latín, rezar en latín te hace más consolidar más tu fe en Dios, creer más en Dios. Inclusive, esto es observación personal, pero el diablo odia el latín y a consecuencia de que odia el latín, odia las lenguas derivadas del latín. El español es un idioma muy atacado. Acá en Latinoamérica muchos dicen que está mal que hablemos español, como que tendríamos que hablar idiomas nativos. Cuando, más allá de la historia que ha vivido Latinoamérica en cuanto a la colonización y en cuanto a la evangelización, de que a muchos les parece mal, más allá de entrar en temas de evangelización, o sea, pensándolo lógicamente, inclusive a nosotros nos conviene el español, o sea, inclusive si no sos una persona católica y que tal vez no está de acuerdo con la evangelización, inclusive conviene el idioma español, porque el idioma español une a toda Latinoamérica. Inclusive quieren sacar Latinoamérica, latín, entonces inclusive hay quienes quieren dejar de usar la denominación Latinoamérica y utilizar otras denominaciones. Nuestra América, hay algunos que proponen decir ese término, o sea, inclusive ahí ven cómo el maligno también ataca no solo el latín, sino lenguas que derivan del latín. Entonces, ven cuán interesante y cómo todo se une, ¿no? Porque yo digo, a ver, está bien, no sos católico, no estás de acuerdo con la evangelización, pero conviene que nuestro idioma sea el español a nivel de entendimiento. Como que el español lo que hace es que desde Argentina hasta México se hable español, se hable el mismo idioma. Hay excepciones como Brasil, creo que Haití habla francés, pero también habla un poco de español. O sea, hay excepciones, pero en general Latinoamérica se puede comunicar bastante bien. Yo puedo hablar tranquilamente con una persona de
de El Salvador, por ejemplo, y puedo hablar en el mismo idioma. Y eso es genial. O sea, es un idioma que une a el continente. Entonces también reflexionar sobre esto. El latín es atacado y también las lenguas derivadas del latín son atacadas. Continúa la página. Profundiza la meditación. Los muchos beneficios de rezar en latín han hecho que los papas y los santos exhortan a los fieles que aprendan y reciten públicamente las oraciones del rosario en esta lengua sagrada. Miren qué interesante lo que dice, que reciten públicamente. Estos mismos líderes de la Santa Iglesia también han testificado que las oraciones ofrecidas en latín ayudan a profundizar la meditación sobre los misterios de Cristo, que son el corazón y el punto focal de las oraciones del rosario. Esta profundización de la meditación se ve facilitada por el sentido inherente de lo sagrado de la lengua latina, que aleja el mal y ayuda a impulsar la mente y el corazón hacia el bien. O sea, al ser el latín una lengua consagrada a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo que hacemos al rezar en esta lengua es que podemos concentrarnos más, porque cuando nosotros nos desconcentramos al rezar el rosario, eso está directamente influido por el mal. Entonces tendemos a irnos al bien que al rezar en latín, porque cuando rezamos en latín lo que hacemos es que nosotros estamos rezando en una lengua que es puramente benevolente, porque cuando nosotros hablamos de algo consagrado a Jesucristo, estamos hablando de algo enteramente bueno. Entonces dice la página, dice, con el esfuerzo adicional y la conexión inherente con lo sagrado, la oración en latín también es inherentemente más meritoria que la oración en el idioma común. O sea, vos te esforzás por rezar en latín. Entonces, al ser que vos te estás esforzando por mantener una oración en latín, es que esa oración tiene más mérito, tiene más poder. La oración en latín, porque vos estás haciendo el esfuerzo por rezar esta oración en latín. Entonces es muy importante rezar en latín. Y dado que el rosario es una de las oraciones más poderosas y más promovidas e indulgentes en la iglesia, que puede ser más apropiado que rezar esta gran devoción en el lenguaje más venerable de la Santa Iglesia Católica. Esto es lo que les decía. O sea, tenemos doble arma, porque el rosario es un arma contra el maligno. Entonces el latín también es un arma contra el maligno. Entonces es como que estamos usando dos armas poderosas contra el mal al rezar en latín el Santísimo Rosario. Le voy a leer la misma página que se llama rezoelrosario.com. Ahora les voy a leer el artículo llamado ¿Por qué orar en latín? ¿Qué tiene de especial el latín? La lengua latina, a la que podemos verdaderamente llamar católica por estar consagrada, decía el Papa San Juan XXIII Venterum Sapientia 1962.
mediante el constante uso que de ella ha hecho la sede apostólica, madre y maestra de todas las iglesias. O sea, la sede apostólica es la Iglesia Católica, que deriva de los apóstoles, que deriva del primer apóstol. Debe considerarse el latín un tesoro, ya que posee un valor incomparable y es una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas transmitidas por la tradición apostólica y los documentos de la enseñanza de la Iglesia, además de ser un vínculo eficacísimo que une en admirable e inaltable continuidad a la Iglesia de hoy con la de ayer y de mañana. O sea, vos rezás en latín y estás rezando el mismo rezo que hizo un santo de hace miles de años atrás. Y estás rezando el mismo rezo que va a ser otros santos de miles de años después que vos reces este rezo. Entonces une, y como sabemos, la unión proviene de Dios, la desunión proviene del maligno. Entonces, cuando nosotros rezamos en latín, estamos uniéndonos con la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto de unirnos, y la unión, al ser que proviene de Dios, entonces estamos conectándonos más con las cualidades que tiene Dios. Según el Papa Pío VI, el latín es universal, inmutable y no popular. O sea, acá podemos ver inclusive en el latín las cualidades que tiene Dios. Dios es universal, Dios no cambia, es inmutable, y Dios no es popular. No es que Dios es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo en el sentido que no todo el mundo tiene el corazón abierto a recibir a Dios. Dios está dispuesto a recibir a todo el mundo, pero el mundo se va para lados que no son de Dios porque no tienen su corazón predispuesto a recibir a nuestro Señor. Entonces, el latín es una lengua sagrada. La lengua latina fue consagrada en la Pasión por su inscripción mística en la cruz. ¿Vieron cuando nosotros tenemos una cruz? Tenemos que fijarnos que diga INRI, porque cuando dice INRI significa que esa cruz es nuestro Señor, está nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz está nuestro Señor Jesucristo, la representación de nuestro Señor. Entonces, nosotros nos tenemos que fijar que diga INRI por este motivo, porque cuando Jesús estaba en la cruz, había una inscripción arriba que decía: este es el Rey de los Judíos, que dice: Jesús Nazarenus Rex Iuda Eorum, algo así. No sé muy bien cómo se menciona esto, pero bueno, es el INRI. El INRI son la abreviatura, las siglas de este es el Rey de los Judíos en latín. La lengua latina fue santificada por el uso de casi 2000 años y se entrelazó más estrechamente con la primitiva liturgia católica romana. La costumbre más antigua de la Iglesia está de acuerdo, porque en todo el Oriente no se encuentra una liturgia antigua excepto en griego o arameo, mientras que todo el oeste
No hay liturgias antiguas excepto en latín. Esto lo dice San Roberto Bellarmino sobre el Santísimo Sacrificio de la Misa. El Papa emérito Benedicto XVI insistió a los católicos de todo el mundo memorizar las oraciones católicas más comunes en latín. O sea, un papa, una autoridad de la Iglesia Católica le dice a todo el mundo que recen en latín. Ayudará a los fieles cristianos de diferentes idiomas a orar juntos, especialmente cuando se reúnen por circunstancias especiales. Esto lo dice Benedicto XVI el 28 de junio de 2005. O sea, el latín es buenísimo porque vos te pones a rezar con uno de Rusia, con uno de Italia, con alguien de Estados Unidos. Entonces, tal vez no se pueden entender, tal vez no hablen el mismo idioma, pero pueden rezar juntos. Qué lindo que es el latín porque capaz que no te puedas entender para hablar, pero podés entenderte para rezar, si es que sabes el idioma latín, no el idioma en sí, sino si sabes decir las oraciones, porque para saber rezar en latín no hace falta saber el idioma, sino que simplemente hace falta saber las oraciones. Y el latín es también una lengua que es facilísima de pronunciar. Es muy fácil de pronunciar, más para nosotros que somos de habla hispana. Entonces, tenemos el español de lengua base, entonces, por consecuencia, nos va a resultar inclusive más fácil rezar en latín, porque podemos verlo como un idioma que es similar a nuestro idioma nativo. El latín, a través de su carácter digno, provoca un profundo sentido del misterio eucarístico. Papa San Juan Pablo II, Dominicae Senae 1980. Esto es lo que mencionábamos anteriormente. El latín te une con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te une con Jesús, porque la Iglesia Católica es la única que te ofrece la Sagrada Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el latín nos une tanto con nuestro Señor. Es el idioma de los santos. Cuando oras en latín estás orando en las mismas palabras exactas, en el mismo idioma exacto que innumerables santos han orado a lo largo de los siglos. O sea, qué dicha orar en las mismas palabras que santos, que gente que le ha dedicado su vida a nuestro Señor. Es como que nos une también con la Iglesia que está en los cielos. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante. Vean cómo todo nos dirige a la unión. El latín une. Entonces, qué importante que es rezar en latín. Dice que rezamos en el mismo idioma exacto que innumerables santos han orado a lo largo de los siglos y se unen con ellos al entrar en esta venerable tradición que transmitieron y preservaron fielmente a lo largo de los años. El rosario también fue originalmente rezado, enseñado y transmitido en latín. Esto es lo que mencionábamos anteriormente, que el deseo de María, Nuestra Señora, es que nosotros recemos en
sido obedientes a lo que ella nos pidió. Entonces, al ser obedientes a lo que nos pidió la Virgen María, es que podemos ahí encontrar un amor hacia ella más grande. Como hay una frase de un santo, no tengan miedo de amar a la Virgen María, porque jamás la vas a amar más de lo que nuestro Señor la ama. Entonces, no tengamos miedo de hacer acciones que nos lleven a un amor más grande a María, porque el amor que sintamos por María, entonces cuando nosotros sentimos amor por María, sentimos necesariamente amor por Jesús. Vieron que hay, yo he escuchado, no sé muy bien cómo será en sí la creencia, pero he escuchado que personas no son católicas, no son de ninguna denominación, simplemente son devotos a la Virgen María. Es como que solo a la Virgen María. No tienen un amor a la Sagrada Iglesia, no tienen un amor a nuestro Señor Jesucristo, solo a la Virgen María. Y amor a la Virgen María está bien, pero no nos tenemos que olvidar de Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que ver el amor a María como un amor que nos va a llevar a amar más a nuestro Señor. Sino, ¿cuál es ese amor que le tenemos a la Virgen María? ¿Es verdaderamente un amor, una devoción sana? Esta devoción de quiero a la Virgen María, pero a Jesús no. Y al contrario también, quiero a Jesús, pero no a la Virgen María. Es como, son cosas que se unen. La Virgen María se une con Jesús. Jesús se une con la Virgen María. No lo podemos separar. Escuchen qué importante es esto que nos menciona este artículo. Opinión del padre J.M. Rodríguez de la Rosa. Que el latín es odiado por el enemigo infernal es una realidad que constato en mi ministerio sacerdotal. Este padre es un sacerdote que también es exorcista. Dice, un joven matrimonio se acercó para hacerme una consulta. La señora me advirtió que estaba desde hacía unos años en tratamiento con un exorcista. A lo largo de la conversación, en el momento oportuno le aconsejé que intentara rezar el latín, en particular en Santo Rosario, es decir, Padre Nuestro y Ave María, así como las letanías. Las letanías también muy importante rezarlas en latín, en español, rezarlas, porque también le vamos a tener más amor a Nuestra Señora y por consecuencia más amor a Jesús. Entonces dice, en un primer momento quedó sorprendida, pero al poco tiempo consideró mi propuesta. Y fue entonces cuando ella estaba dispuesta a seguir mi consejo, cuando se manifestó violentamente la posesión. Empezó a convulsionarse violentamente durante unos segundos. O sea, vean cómo el latín, el rezar en latín, el Padre Nuestro y el Ave María, dejó de manifiesto al demonio y cómo es que no le gusta para nada el latín, no puede soportarlo. El latín ha sido la lengua con la que durante siglos la Iglesia ha alabado al Señor, ha sido la lengua omnipresente en la liturgia y en la vida ordinaria de la Iglesia. El latín de la liturgia no es el latín vulgar, y es que la Iglesia ha purificado la lengua de alabanza al Creador. O sea, no es una lengua vulgar, sino que es una lengua pura. Entonces, vean qué importante el latín, porque podemos tener una pureza en este idioma.
El latín ha sido la lengua que durante siglos ha empleado en los exorcismos, por tanto, en la iglesia es la lengua que muchos saben de cómo debilitar a Satanás. Vieron que el maligno se presenta al mismo como alguien musculoso, fuerte, pero en realidad no es fuerte porque nuestro Señor es fuerte. Entonces no puede ser el maligno más fuerte, no puede tener más poder que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean cómo es de mentiroso el maligno, que se presenta como fuerte. O sea, si ustedes vieron representaciones de Satanás en representaciones, en dibujos, en estatuas, es como así de imponente, de poder, pero en realidad no tiene más poder que Dios. Tiene poder, pero no tiene más poder que Dios. Por eso es curioso cuando gente que está metida en temas satánicos menciona que no, que cómo te vas a tratar este problema con un exorcista. Vos tenés que venir acá a el brujo no sé cuánto y tratártelo con él. Y es inclusive así que el maligno engaña tanto que personas que están metidas en esos temas se creen que Dios no tiene autoridad sobre el maligno, y es como nada que ver, porque Dios tiene autoridad sobre absolutamente todo lo conocido y lo desconocido. Dios tiene poder porque es quien nos creó. Es como decir, no sé, que, a ver, nosotros nos ponemos a hacer una novela y como que en la novela podemos como ver ahí un poco jugar el papel de Dios. O sea, porque nosotros al escribir una novela, nosotros decidimos qué hace el personaje o qué no hace. Entonces es como decir que el personaje que nosotros creamos tiene más poder que nosotros mismos. O sea, no tiene más mínimo sentido. ¿Entendés? Porque, a ver, Dios es creador y Satanás es creación. Entonces, ¿cómo una creación va a tener más poder que el creador? No es algo que haga sentido. Entonces, por eso, uno, si se quiere proteger de la brujería, primero que nada, hacer la voluntad de Dios. Eso ante todo. Y segundo, a ver, lo que podemos hacer por nuestra cuenta es no estar en contacto con estas cosas de malicia. Es si nos enteramos que alguien está en algo así medio raro, adiós, o sea, me mantengo lejos. Lo más lejos que me pueda mantener, me mantengo, porque, a ver, Dios es todopoderoso y Dios nos protege, pero tampoco podemos estar en contacto con estas cosas porque va en contra de la doctrina. Entonces es esto también, es hacer la voluntad de Dios y mantenernos alejados de estas cosas de malicia. O sea, lo más importante es hacer la voluntad de Dios y rezar el rosario. Si pueden rezarlo en latín, mucho mejor por todo lo que estoy mencionando. Ya ahí te proteges completamente del mal. El mal no tiene dominio sobre vos. El maligno, si vos te mantienes en el camino del Señor, no tiene dominio sobre vos. Recuerdo un caso de un hombre que contaba su testimonio, que tenía un negocio y ese negocio tenía una señora que contrataba. Entonces tenía una empleada que en un momento esa empleada
el empleador no la podía mantener más ahí en el negocio, consiguió otro para que trabaje en ese puesto. Esta empleada fue despedida y al ser despedida, ella le empieza a hacer brujería al empleador. Y el empleador no fue tocado profundamente por la brujería porque rezaba el rosario todos los días por la mañana. Entonces, ¿cuán importante es rezar el rosario para mantenernos alejados del mal? Además, la Virgen María es una madre, entonces, es una madre con un amor tremendo. Entonces, cuando nosotros confiamos en María, que es tan buena, tan pura, tan santa, nosotros vamos a obtener recompensas grandes. Entonces, es muy importante el rosario. El latín es la lengua con la que la Iglesia ha definido sus dogmas de fe, ha fijado su fe y magisterio de forma imperecedera e inmutable. Y es que el latín se diferencia de las lenguas vernáculas por su dignidad, gravedad, claridad y precisión. Tiene la ventaja de que puede ser pronunciado por quienes no lo conocen, se presenta como una lengua acogedora, pues hace sentirnos miembros de la Iglesia Universal, saliendo de los particularismos de las nacionalidades y de las divisiones a que nos llevan las lenguas vernáculas. El latín eleva el alma, nos asocia al ministerio del sacrificio del altar, nos centra en el misterio trinitario, aleja al enemigo manteniendo la distancia, nos identifica en nuestra fe católica, nos hace universales, no crea barreras idiomáticas, no se puede utilizar con fines políticos, como así se utilizan las lenguas vernáculas, y si dices que no lo entiendes, no te preocupes demasiado. El Señor sabe latín y Él entenderá lo que le dices en la oración. Reza en latín. El demonio odia el latín. Prefería utilizar el latín cuando llevaba a cabo exorcismos, ya que es más efectivo contra los demonios. Padre Gabriel Amort. El escritor Tracy Wilkinson afirma lo siguiente: al diablo no le gusta el latín. Esa fue una de las primeras cosas que aprendí del padre Gabriel Amort, más conocido como el principal exorcista de Roma, aunque ese nunca fue su título oficial. El obispo emérito de Isernia, Andrea Gema, exorcista, dijo: si yo hablo latín, el demonio me responde en latín. Él le tiene un horror a esa lengua. El diablo está contento con la casi desaparición del latín. ¿Qué fue lo que primero atacó Martín Lutero? Fue que atacó el que se haga misa en latín. Decía que estaba mal. En conclusión, no son pocos los argumentos para que empecemos a orar en latín, la lengua materna de nuestra Iglesia Católica. Así que es muy importante el latín. Para finalizar, les voy a decir cómo son las oraciones en latín. Sin embargo, ya tengo un video diciéndoselo. La señal de la cruz, signum crucis, per signum sanctae crucis de imminis nostri, libra nos Domine Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, Padre nuestro. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Symbolum Apostolorum. Credo de los apóstoles. Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum,
Qui conceptus est Spiritui Sancto natus et Maria Virginis passu sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia dia resurrexit et mortus ascendi ad caelos, sedet ad destra Dei Patris omnipotentis, inde venturus ascio dicere vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, vitam aeternam. Amen. Gloria Patris et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Esse est el Gloria. Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, el salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus et solas filii Eva, et supremos gementes et fluent in hac lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, illos tuo misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tui. O clement, nobis post hoc exilium stende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amén. Anima Christi. Este no se los enseñé en el video de enseñar a rezar en latín. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame, Passio Christi confortame, Opone Iesu exaudime, intra tua vulnera adscondeme, ne permitas me separiate, ad hoste maligno defendeme, in hora mortis evocame, et iude me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem, te in saecula saeculorum. Amén. Así que lo voy a despedir hasta el siguiente video. Espero que este video haya servido para que, si no rezan en latín, se pongan a rezar en latín. Si rezan en latín, ahonden más en el significado y en la importancia de rezarlo. Nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.